Hola. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Compañeras, compañeras, buenas noches. Bueno, estamos en esta charla un poco improvisada, pero habían quedado preguntas de todos ustedes, compañeras y compañeros, que al final de la clase anterior, la tercera clase, la conformación de los estados nacionales, de los estados relevantes, eh, a cargo de Sergio Carboneto, quien ahora está con nosotros, quedaron pendientes y bueno, decidimos reunirnos con Sergio para charlar sobre estas dudas que habían dejado ustedes. Eh, ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá te hice, si te parece que estás de acuerdo, un resumen rapidito sobre los temas que los compañeros y las compañeras dejaron como dudas, como reflexiones. Las englobamos en tres grandes ejes que me gustaría que vos puedas ahora responder o reflexionar sobre esto. Eh, Vamos a los temas. Una es el tema de, vos hablaste de los pueblos originarios de Norteamérica, de Estados Unidos, diste un detalle sobre que habían sido corridos, digamos, de su zona, de la zona del centro. Bueno, acá los compañeros querían un poco más de detalles qué pasó y cómo fue eh, podemos llamarlo enfrentamiento, cómo fue este avance sobre los pueblos originarios por parte de los norteamericanos. Eh, ¿Cómo fue el proceso que se da ese vínculo con los franceses que de repente eran fuertes en el territorio y de alguna manera, obviamente los corren los norteamericanos en función de crear esta nación? Y cómo influye la tecnología o cuáles son las diferencias tecnológicas que de alguna manera entre el norte y el sur de Estados Unidos cuando se enfrentan, se dan las circunstancias tecnológicas, quién es el más poderoso, quién es el que sale perdiendo y por qué, básicamente. Estas tres grandes cuestiones serían las que queremos que expongas en este ratito que vos vas a tener la palabra. Bueno, Leo, muchas gracias. Saludos a los compañeros. Los ejes que acabas de mencionar fueron mencionados muy por arriba en, en la charla pasada y conviene precisarlos porque son sustantivos. El primero de ellos que mencionaste, la cuestión del aborigen norteamericano, tiene una característica muy particular. Una que tiene que ver con Europa y la otra que es propiamente americana. El aborigen norteamericano, a la inversa del aborigen centroamericano y sudamericano, los europeos no encuentran una cultura sedentaria, sino que más bien son culturas nómadas. Y esto es muy importante. Pues los españoles lo único que hacen es sustituir a la clase dirigente azteca, a la clase dirigente inca, y con eso ejercen el dominio. Es decir, no hay una confrontación militar de larga data. En tanto que en las tribus del norte, primero eran muchas, no había unidad política, eran como grupos independientes unos de otros y múltiples. Incluso combatían entre ellos. Esta es una cuestión que hay que tener muy en cuenta y en ese sentido creo que alguien lo mencionó, eran más similares a las existentes en la Patagonia Argentina. Pero no es el tema meternos en esto, sino más bien en el norte. Pero sí eran similares, es decir, eran nómadas, vivían de la caza, la pesca, la persecución y robo de ganado, robo desde un punto de vista occidental. Para esas tribus
no existía la palabra en su idioma, simplemente estaba en la naturaleza y es disponible para el que lo quiere, para el que lo agarre primero. Entonces veían una vaca, la cazaban, un búfalo y lo cazaban, pues lo consideraban propio. Entonces, volviendo, siempre, concentrémonos en el norte, esos pobladores no tenían una organización política integral, es decir, no había una común unión entre ellos. Incluso se disputaban territorios al ser nómades, territorios de caza, y por supuesto agredían a las colonias cuando podían, tomaban ganado, sobre todo ganado, o bienes o personas, digamos. La esclavitud para ellos también era algo normal. Cuando necesitaban mujeres, las iban a buscar, como en las películas del oeste, igual. En eso no quiere decir que los ingleses no lo hacían, los ingleses lo hacían con los africanos. O sea, y tenían esclavos africanos, por tanto, la esclavitud era una práctica tanto de los, entre comillas, civilizados, como, entre comillas, de los no civilizados. Pero había agresiones, aunque existía una frontera. Y acá vamos, digamos, acá vamos introduciendo de a poco a la cuestión, al segundo eje, que son los franceses. Los franceses no tienen mala relación con ellos porque lo que hacen es comerciar y negociar. No ocupan sus territorios, ingresan por los ríos y los lagos, tanto del norte como los de Nueva Orleans, ingresan y básicamente les compran las pieles o le intercambian las pieles de animales por enseres que les gustaban a los caciques, a los mandatarios de esas tribus. Entonces no tenían, no tenían asentamientos de magnitud, salvo Quebec, en el norte, en Canadá, y en el sur, Nueva Orleans, porque eran los ingresos por el Atlántico al centro del continente americano, donde estaban mayormente estas tribus, porque habían abandonado, se habían alejado de las colonias, de las 13 colonias que estaban en el lado oeste, bien en la costa. Ahora, ¿qué ocurrió? Hubo una gran guerra entre Inglaterra, Francia, alrededor de principios del siglo XVIII, que fue la guerra con Napoleón, que finalmente vence a Inglaterra, al que vence a Inglaterra. Es decir, una guerra entre el imperio francés y el imperio inglés. Dos grandes imperios en ese momento que disputaban la globalización de aquel entonces. Entonces, las 13 colonias, por supuesto, pelean a favor de los ingleses. Entre tanto, algunas tribus lo hicieron a favor de ¿quiénes? De los franceses. Por supuesto, como Inglaterra gana la guerra, piensa en apropiarse de ese territorio y lo negocia con Francia, que por algunas monedas no se puede actualizar el valor actual, le firma finalmente un tratado por el cual le entrega a las colonias o a Inglaterra como premio de haber participado a su favor, se las entrega o se las concede, pero con una condición. Un ministro liberal, demócrata, inglés, le dice, sí, pero bueno, nosotros vamos a administrar cuando ustedes quieran ocupar las tierras aborígenes, tienen que hablar con la corona, con nosotros, o sea, con ellos. Por supuesto que esto a la burguesía incipiente de las colonias del norte no le gustó nada. Y hay una segunda guerra. Primero tuvieron la guerra de independencia y esta guerra, ¿con quién? Con Inglaterra en 1812. Para que no se metan, entre otras cosas, con el derecho de las colonias americanas a invadir el territorio aborigen. Bueno, no es una guerra que haya ganado directamente uno de los dos, pero surgen de ahí todos los pactos y convenios que dan origen, por ejemplo, a Canadá. Y, por ejemplo, Canadá es parte hoy del Commonwealth, o sea, de la mancomunidad de naciones que todos reconocen como reina
o rey a la corona inglesa. Es decir, son súbditos. Hoy en día, como muchos otros, la India, por ejemplo, siguen siendo parte del Commonwealth. Por supuesto, hay una... ¿Quién más es parte del Commonwealth? Acá en América del Sur. Vieron que Venezuela tiene un problema de disputa en su territorio, el Esequibo, que disputa con, ¿cómo se llama el paisito este que está ahí abajo? Bueno, con la Guyana. Bueno, esa Ah, la Guyana, Gusana. ex inglesa, ex, Sí. entre comillas, ex inglesa, también pertenece al Commonwealth. Tanto que Inglaterra mandó un barco cuando Venezuela amenazó ocupar el territorio que reclama, porque es propio. En realidad no deberían existir ninguna de las tres. Ni la francesa, ni la holandesa, y menos la inglesa. Son conocidas así porque fueron enclaves, pero esa es otra historia. En todo caso, ténganlo en cuenta cuando leen los diarios. Volvamos al norte, están en guerra con Napoleón. Ahí aprovechan las colonias, confrontan con los ingleses, como confrontamos acá en las dos invasiones, y también ganan, como nosotros acá, pero lo que hacen es desarrollar su banco central. No se endeuda como hicieron los primeros gobiernos independentistas latinoamericanos. No se endeudan, generan su propio banco central y se endeudan consigo mismos, entre ellos, con su propio banco central. Esto lo impulsó Hamilton, el primer y gran economista norteamericano. Bien, pero ¿Cuánto, cuánto tiempo antes, Sergio, que nosotros, que en general Latinoamérica, en particular 20 años, Argentina? mire, estamos hablando, ellos se independizaron 30 años antes que nosotros. Pero lo que estoy describiendo ocurrió entre su independencia y 1812, 1820. Ok. ¿Sí? Washington y Hamilton son los que ya conforman desde un principio, ponen el proteccionismo, o sea, protegen su industria y crean su banco central. Por supuesto que no todas las colonias estaban de acuerdo. Las colonias del sur, que tenían características de enclaves esclavistas y producían algodón, té, café, etcétera, estaban muy ensambladas a la economía inglesa, que en ese momento estaba viviendo la primera revolución industrial, y les vendía manufacturas a cambio de los productos primarios que explotaban las grandes haciendas terratenientes esclavistas. Y muchas de esas haciendas eran empresas de la monarquía inglesa y tenían tradición, eran primos, sobrinos, amigos. Entre tanto, las colonias del norte no, o por lo menos no tanto. ¿Qué ocurre? Inglaterra entonces les pone, después de esa guerra, dice, miren, hay como esta frontera y ustedes no pueden ir más allá, ni explotar la madera, que era muy importante por la época. Recuerden que el vapor, las máquinas de vapor, se usan o con carbón o con madera, porque lo que finalmente la madera se transforma en energía a través de quemarla. Perdón, voy a servirme un café. No te escucho, Leo. Listo, ahí estamos. Entonces, decíamos, las colonias no estaban... Hay dos tipos. Primero, decimos norte-sur, porque las del norte eran desarrolladas en términos de que producían sus propias manufacturas, o gran parte de ellas, dominaban la máquina de vapor más.
un inventor de origen del estado de Pensilvania había sido el inventor del primer barco de paletas a vapor. Las paletas son los barcos laterales que con una máquina de vapor ponen en funcionamiento los remos, que son dos grandes ruedas que están a los costados del barco, y son muy útiles para navegar en los ríos. Incluso Pensilvano le quiso vender a Napoleón el primer submarino, y los planos y diseños, basados, por supuesto, en el gran Leonardo da Vinci, con la máquina de vapor había diseñado un sumergible que luego Napoleón, para que Napoleón invada Inglaterra en la guerra, y parece que Napoleón no se lo compró, no fue utilizado. Aunque más tarde se usan algunos de estos mecanismos en la guerra civil. Pero bien, volviendo al tema aborigen, ¿qué quisieron hacer los ingleses? Pusieron la frontera y negociaron con las tribus. Incluso hay algunos historiadores que sostienen que con las tribus los ingleses iban a generar una confederación de tribus con la cual negociar y trabajar, y la iban a sumar al Commonwealth, al imperio inglés. Entonces, les hubiera dado como resultado lo que ocurrió con el imperio hispanoamericano, es decir, la fragmentación. Dominar, dejarle las costas a los colonos, dejarle la independencia política y económica a los colonos de la costa este, pero apropiarse de todo el territorio centro a través de dominar políticamente, militar e ideológicamente a las tribus organizadas en una confederación. Bueno, con el mal resultado que obtuvieron en 1812, esto quedó descartado y el terreno abierto para que las colonias, tanto del norte como del sur, comiencen a ocupar el territorio. Fue una ocupación lenta. No se trató de algo, de una guerra definitiva. Es un periodo extenso de tiempo donde el eje, yo les diría, esencial, la estrategia que tuvo éxito fue la eliminación del búfalo. Es decir, estas tribus nómades vivían de grandes, estamos hablando de grandes llanuras y extensiones, con tierra muy fértil, había grandes manadas de búfalos. Y los aborígenes que ya habían de las primeras expediciones españolas al sur, dominado el caballo, eran grandes jinetes y cazadores de búfalos. Esto les permitía desplazarse por esas llanuras siguiendo al búfalo y viviendo del búfalo, no solamente la carne o la grasa que los alimentaban, sino también de su estructura ósea con la que fabricaban desde flechas a vasijas, el cuero que lo utilizaban para construir sus viviendas. Es decir, se habían mimetizado tanto con el animal que prácticamente le proveía esa especie de casi todas sus necesidades. Entonces, en la guerra definitiva, el gobierno de las colonias lo gana cuando eliminan simplemente mandaban grandes cacerías de búfalos, que lo único que compraban eran los cueros, se dejaba pudrir el animal y el gobierno pagaba a los cazadores por cabeza. Entonces, desde las colonias se surgían las expediciones de caza a los búfalos y la especie se aniquiló. El aniquilamiento de la especie, del búfalo, prácticamente deja a los nómadas o a las tribus nómadas sin recursos para vivir, porque al revés de los aztecas, los mayas y los incas, que eran sedentarios, estos no sabían generar producción propia a través de la tierra. Es decir, sabían poco de cultivar. Por eso es la palabra nómadas. Con lo cual esto llevó a su extinción, combinado por supuesto con diversas expediciones
que son las que todos vemos en las películas del oeste, donde masacran a jefes, a los jefes, a los ingleses, prácticamente los exterminan. Y luego ocupan las tierras. Entonces, hola. Sí, te escucho, Sergio, te escucho bien. Sigo, porque no te veía. Sigue la Sí, sí, grabación. Bueno, sigue. esto es más o menos la síntesis. Es una cultura nómada que confronta con una cultura sedentaria tecnológicamente superior en el dominio de las armas de fuego. La confrontación no es una sola, es de larga data. La eliminación del búfalo fue con lo que los colonos ingleses logran finalmente derrotar, pero ya norteamericanos, logran derrotar al indio y terminan con prácticamente su extinción. Pero como dije, no es un periodo corto, es un periodo largo, y cada década de su historia iban apropiándose desde el este hacia el oeste de cada vez más territorio hasta que lo dominaron en su integridad y unieron el Atlántico con el Pacífico. Y después trazaron los dos ferrocarriles, uno más al norte y otro más al sur, e integraron todo el territorio. Perfecto. Incluso Clarísimo. seguían algunas tribus rezagadas que seguían combatiendo y fueron siendo paulatinamente eliminadas por las autoridades de la Unión. Bueno, Bueno, con los franceses ya lo mencioné, que era un tema. sí, La magnitud es que los ingleses estaban combatiendo con Napoleón. Los claro. franceses simplemente tenían interés en Nueva Orleans, un poco en el norte, en Quebec. Quebec terminó siendo de Canadá una vez que la guerra de 1812 entre las colonias independientes e Inglaterra se define por tratado, se anula esto de la confederación, posible confederación aborigen. Inglaterra es desplazada, como Francia le había vendido a Inglaterra ese pedazo de territorio, las colonias aprovechan y se quedan con todos los territorios de lo que hoy es el centro de Estados Unidos. No hay mucho más que por supuesto los franceses siguieron asistiendo a los más ligados a lo que hoy son los demócratas y los conocidos como liberales norteamericanos, por la Revolución Francesa, ¿no? Claro, Tiene su claro. vínculo Bueno, más. clarísimo hasta acá, y la verdad muy interesante, yo no sabía puntualmente lo de los búfalos. Eran dependientes completamente de los búfalos, algo bastante extraño, ¿no? Porque no sucedió nada, por lo menos los indígenas de esta zona, de estas regiones, que eran recolectores, cazadores, también se dedicaban a la agricultura. Digo, una dependencia muy particular sobre un animal. Claro, sí, sí. Aquí también existía, pero de las vacas salvajes. Acá se Ajá, disputaban las vaquerías, cuando los primeros españoles arriban a estas costas, dejaron perdido ganado, ese ganado se reprodujo muy fuertemente hacia toda la pampa húmeda claro. y de modo salvaje. Las primeras vaquerías eran expediciones que hacían ya el país Argentina independiente, iban de caza, iban a cazar vacas. No Claro. existía el alambre, las estancias no eran cercadas. Y los indios del sur hacían lo mismo, también iban de caza. Y ahí chocaban los occidentales europeos con los aborígenes, los distintos aborígenes del sur. Como los del norte, pero los del norte lo que había y abundaba era el búfalo, era el ganado, Claro. pero era algo similar. Y también el caballo, que lo habían dominado, al igual que las tribus aquí en el sur, también era de origen español. Lo Sí, trajeron sí. los españoles, también se hizo salvaje. Luego acá se lo conocen como el caballito criollo. Criollo es Ajá. verga, en español. Claro, Criollo le claro, dicen claro. acá por una historia para mentir.
En realidad claro, es un caballo español que los españoles, las primeras veces que ven, se les escapaban, se los robaban los indios, se los comían, y luego los caballos también se reprodujeron, como las vacas. Los búfalos, no, parece que eran originarios de Norteamérica. exactamente. Enormes animales que los proveían, como dije, de cuero, que les daba el hábitat y la ropa, Claro, la estructura ósea que, como dije, le servía para producir herramientas y armas, las puntas de flecha originales de los primeros aborígenes norteamericanos, eran de hueso, los cuchillos, las puntas, ¿no? sí, 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 Eh, sí, entonces, y por supuesto, lo esencial que era el alimento, las proteínas, pero también las claro, calorías, porque eran animales con mucha propensión a grasas, como claro, la vaca. claro, Entonces tenían exacto. calorías, tenían proteínas, tenían cuero, o sea, vestimenta, y tenían herramientas. Muy Cuando bien, se las colonias, ya Estados Unidos, el gobierno decide hacer una gran campaña, eliminar el búfalo, y finalmente a las tribus que quedaban las elimina físicamente una por una. Y se saca de encima el riesgo que los ingleses le armen una confederación de tribus ahí en el centro del continente y se quedan con todo el continente. Siempre existió el claro. proyecto inglés de apropiarse de ese territorio, por supuesto, muy rico. Sí, Está sí. de las tierras negras más ricas del mundo. Muy bien, Sergio. Bueno, ahora para cerrar, si querés, vemos un poco esto que no lo tocamos todavía sobre las diferencias entre el norte y el sur en cuanto a tecnología y cómo uno se impone sobre el otro, cómo es ese Bueno, proceso. claro, claro. Estábamos yendo hacia el tercer eje que habías mencionado. Yo mencioné a Hamilton, la fundación del primer banco del Tesoro, y decía que a diferencia también de las independencias sudamericanas y centroamericanas, la independencia del Imperio Español, que también había sido derrotado en la guerra de los 7 años por Inglaterra, a diferencia nuestra, ellos no se endeudaron, eso digo las colonias, digo el nacimiento de los Estados Unidos. No surgió por el endeudamiento externo, no firmaron convenios de préstamo con la banca londinense para llevar adelante su independencia, sino que fundaron su propio banco central y se endeudaron, pero consigo mismos. Esto fue muy importante. No nacieron endeudados como si México, como si Perú, como si Argentina, bueno, todos ustedes saben, la Brading Brothers, bueno, eso es igual en Colombia, en Ecuador, todo Bueno, fue igual. es un poco lo que Más, plantea, salvando la distancia, lo que plantea Guillermo Moreno con el tema de que terminar con la deuda, que la pongan los que la tienen que poner en Argentina, ¿no? En esta coyuntura, que sean caros, que serán retribuidos con bonos, pero que no es lo mismo endeudarse con los de adentro que con los de afuera, ¿no? Con el Fondo por Monetario. supuesto, por supuesto. Bueno, los norteamericanos se endeudaron con ellos mismos. Y los del norte ya manejaban la máquina de vapor. Mencioné al inventor de Pensilvania que había inventado nada menos que el submarino, tomando diseños, dije, del gran italiano, Leonardo da Vinci. Entonces, o basado en los diseños de él y aplicando los principios mecánicos de la máquina de vapor, diseña luego el primer barco a vapor, que son esos de paletas laterales, que uno ve navegando por el Mississippi, cuando uno ve la cabaña del tío Tom, bueno, aparecen esos barcos, entre otras películas, muchísimas de Hollywood muy lindas, uno los puede ver. Esos barcos los diseñó un inventor de Pensilvania, utilizando la máquina de vapor que venía también siendo estudiada en toda Europa, pero quienes la lograron darle rápido un uso productivo fueron los ingleses, particularmente en los telares, aunque también en otras, en otros quehaceres productivos.
Bueno, los del norte ya venían entonces aplicando parte de la revolución industrial y produciendo sus manufacturas. El proceso de sus manufacturas les dio organización, trabajo, básicamente era trabajo remunerado, no esclavo. Entre tanto, las colonias del sur eran colonias cuya economía estaba basada en la explotación y la renta agrícola. Allí hay mucha similitud con la aristocracia o oligarquía de la pampa húmeda. Pero eran tan aristócratas esos, los norteños, muy parecidos a los de aquí y algunas de otros lugares en Sudamérica, pero ellos estaban basadas eran economías extensivas, como dije, cultivaban tabaco, algodón, que proveía a las fábricas británicas de insumos y con mano de obra esclava. Esto lo hacía que traían los ingleses de África. La compañía de las Indias Orientales le compraba seres humanos negros a los jefes africanos y venía y los vendía a los terratenientes ingleses asentados en el sur de las 13 colonias y también a los portugueses en Brasil. Pero en ese momento no eran Brasil, sino el Imperio de Portugal. Entonces, las del norte tenían, por supuesto, una ventaja tecnológica, producían sus propias armas, producían sus propios cañones, tenían fundiciones, producían sus propios enseres como uniformes, pero no tenían demasiada educación militar. En esto lo aventajaban los aristócratas del sur, que esas familias se educaban mayormente al antiguo uso en academias militares. Entonces tenían más conocimiento del diseño táctico o de tácticas de la guerra. Cómo conducir una tropa, cómo ordenarse, cómo diseñar y planificar una estrategia. Al principio de la guerra le sacan ventaja, pero luego el peso de la capacidad productiva de las colonias del norte, que podían producir más pólvora, más fusiles, más uniformes y más comida, terminó con la derrota definitiva de las colonias del sur y fueron también muy crueles con las familias que habitaban, que eran dueñas o se decían ser dueñas, con expropiaciones, con una estrategia de prácticamente eliminar esa forma productiva, es decir, basada en el esclavismo, del territorio americano. Aún igual, ustedes también saben, hace pocos años atrás, la disputa que se iba viviendo entre la población de origen africano con la población anglosajona. No es una deuda de ninguna manera saldada por ellos en su historia. Pero el esclavismo no existe más. Virtud a esa guerra que lleva adelante las colonias industrializadas del norte contra la oligarquía pro-inglesa del sur. Bueno, Leo, me parece que con esto hemos completado los 3 ejes que nos solicitaron los compañeros. No sé qué opinas, si crees que quede algo en el tintero. Estoy de acuerdo, muy bien. Me parece que por lo menos a los 3 puntos que nos plantearon los compañeros a grandes rasgos, nada, hiciste tu aporte y espero que los que están viéndonos, los que nos van a ver, estén satisfechos. Nosotros nos volvemos a ver la semana próxima. En los próximos días les llegará la clase número 4. Y bueno, seguimos como arrancamos, con todo, sumándose, por supuesto, compañeros y compañeras todo el tiempo a esta cursada. Por suerte, la tecnología nos permite de manera sencilla y donde no hay que poner mucha plata, tener la posibilidad de tener la memoria viva permanente de las clases que van quedando en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, Sergio, una vez más, gracias por tu aporte, por tu tiempo, y nos estamos viendo en cualquier momento. Un gran abrazo, Leo, y a todos los compañeros. Muchas gracias, Sergio.
Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego.